Empezamos entonces. Buenas noches a todos. Vamos a dar origen al comienzo al último webinar del año del Servicio de Cardiología. Eh, el tema de esta noche es enfermedad cardiovascular en la mujer y brevemente quiero presentar a quienes y agradecer a quienes nos acompañan hoy. La doctora Mildred del Sueldo, que va a disertar sobre riesgo en el cuarto trimestre. Mildred es vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología y directora de la primera diplomatura de enfermedad cardiovascular en la mujer. A la doctora Viviana Arias, que va a hablar de riesgo cardiovascular en menopausia, que ella es miembro del Servicio de Cardiología, staff del Servicio de Cardiología y presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión, Distrito Córdoba. A la doctora Belén Cook, que es especialista en ginecología y climaterio, es miembro staff del Servicio de Ginecología del Sanatorio Allende y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. A la doctora Maggi, María Inés Maggi, que es ginecóloga, parte staff del Servicio de Cardiología, perdón, de Ginecología, y también ella es parte de la unidad de climaterio y piso pélvico de ginecología del Sanatorio Allende. La doctora Mariana Galarza, especialista en hipertensión, que es nuestra referente en hipertensión del embarazo. Eh, Así que bueno, agradecerles a todos ustedes que están aquí. Este es un webinar netamente femenino. Así que bueno, vamos a empezar con la primera charla. La primera disertación va a ser a cargo de Mildred. Así que cuando quieras, Mildred, gracias por estar acá. Es un gusto para mí estar acá realmente, entre amigos, así me siento, y bueno, muy orgullosa de todo lo que hacen desde el sanatorio por el tema mujer. He participado con Verónica, con Vivi, con Mariana en varias cosas, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a compartir pantalla primero. eh, Acá. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí Bueno. se ve bien, Mildred. Bueno, vamos a hablar de riesgo del cuarto trimestre. Vamos a explicar qué significa riesgo del cuarto trimestre, que no todos por ahí lo tenemos tan claro. Y también responder una pregunta que, más allá del parto, ¿qué rol tiene el cardiólogo en este punto en especial del riesgo cardiovascular en las mujeres? Esta va a ser la agenda. Vamos a hablar inicialmente de enfermedad cardiovascular y embarazo y los números que importan después de cuarto trimestre y de estrategias para el cambio. La morbimortalidad materna en el mundo, cada día mueren 830 mujeres por enfermedades prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Eso significa una mujer cada 2 minutos. Opa, y ahora otra vez. Ahí está. La mayoría de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo y en 2 de las 8 regiones de las Naciones Unidas la tasa de mortalidad materna se incrementó entre el 2016 y el 2020 y ellas fueron Europa y América del Norte 17% y América Latina y el Caribe 15%. Es decir, que ahí estamos nosotras con el tema, nuestra región con aumento en la tasa de mortalidad materna. Y acá podemos ver cómo, estos son datos del CDC, cómo ha aumentado y se ha duplicado desde el año, la última década del 90 a la actualidad, la mortalidad materna, y esto es por cada 100 nacidos vivos, y hay que saber y tener en cuenta que por cada mujer fallecida, 50 a 100.000 pueden padecer morbimortalidad, y esto sin duda que está relacionada con la edad materna avanzada. Cada día tenemos más maternas con edad avanzada, con aumento de factores de riesgo, fundamentalmente todos aquellos factores de riesgo cardiometabólicos, bueno, la fertilización asistida, el nivel socioeconómico bajo,
antecedentes de complicaciones en embarazos previos y cardiopatías congénitas con mayor expectativa de vida como hoy tenemos. Primero creo que es importante definir el tema de la mortalidad materna, y la OMS la define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo y los 42 días posteriores a la finalización de la gestación por cualquier causa relacionada con el embarazo o su manejo, excluyendo por supuesto las causas accidentales o incidentales. Pero la CDC, con su programa de vigilancia de la mortalidad materna, incluye no solo los fallecimientos incluidos durante el embarazo, parto o puerperio inmediato, sino que también consideran las muertes maternas hasta un año después del parto, y también, por supuesto, todas aquellas relacionadas con complicaciones que se originaron durante la gestación, el parto o el puerperio. Y acá entonces pueden ver cómo la mortalidad, según hablemos de embarazo, 31%, las relacionadas al momento del parto, 17%, pero después, como pueden ver, hay un 52% de muertes que pueden ocurrir durante el puerperio inmediato e incluso el puerperio alejado, en este caso hasta el año. Y acá entra el concepto de cuarto trimestre, que ya vamos a ver conceptualmente qué significa. Para algunos llega hasta el año y para otros incluye toda la vida de la mujer. Entonces, ¿cómo definimos cuarto trimestre? Todos sabemos que el embarazo tiene 3 trimestres, obviamente, pero en ese embarazo, aquellas mujeres que hacen algún evento adverso del embarazo, como trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, parto pretérmino, bajo peso para edad gestacional y otros, estos son los que más evidencia contamos hasta el momento, van a aumentar su riesgo cardiovascular. Inicialmente los americanos definen el cuarto trimestre hasta el año, incluyendo realmente los 4 trimestres, pero los europeos involucran el riesgo del cuarto trimestre para referirse al periodo que comprende el resto de la vida de la mujer tras cursar con un embarazo con eventos adversos, con estos eventos adversos que es mínimamente el 20% de nuestras mujeres, en donde hay falta de información y hay un seguimiento insuficiente. La evidencia del riesgo aumentado de aquellas mujeres que sufren un evento adverso del embarazo, que quedan con riesgo aumentado de por vida, ya es abrumadora. Fíjense, esto es un statement de la AJA, en donde prácticamente todas son categoría A, algunas categoría B, fundamentalmente de trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, pretérmino, bajo peso para edad gestacional y también mortinatos o pérdidas de embarazo. Y la prevalencia, estamos hablando de un 20%, es decir, 1 de cada 5 mujeres hoy en día van a hacer un evento adverso del embarazo. Eso significa 800.000 mujeres aproximadamente en Estados Unidos, y en nuestro país 110.000 mujeres van a quedar con un riesgo cardiovascular aumentado. Y esto son datos de los embarazos que hay en nuestro país anualmente, sin contar todos los que no llegan a término, que sin duda han tenido un evento adverso o han podido tener un evento adverso, por lo que este número aún puede ser mayor. Por lo tanto, es realmente considerable la cantidad de mujeres que van a quedar con un riesgo cardiovascular aumentado. Y estos eventos adversos de la gestación, tanto los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, el pretérmino, el bajo peso o las pérdidas del embarazo, ahí están las prevalencias aproximadas para América Latina. Van a aumentar los factores de riesgo, como pueden ver: hipertensión, diabetes, dislipemia, enfermedad renal crónica, pero también van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, no solamente relacionado con ese aumento de factores de riesgo, como vamos a ver, tanto de enfermedad cardiovascular, mortalidad cardiovascular, incluso enfermedad valvular, como vamos a ver específicamente con la hipertensión. Por lo tanto, ya realmente hoy en día estos factores hay que tenerlos muy en cuenta para estimar el riesgo cardiovascular de la mujer. Vamos a ver algo de esta evidencia. La evidencia, como les digo, es mucha.
Esto es un subanálisis del estudio WI, fíjense, sobre mujeres posmenopáusicas, una edad media de 60 años, y casi el 30% reportó un evento adverso del embarazo, y acá, fíjense, se pone ajustado, no ajustado y ajustado por factores confundidores. Los que realmente tienen mayor aumento de riesgo son la diabetes gestacional y los desórdenes hipertensivos del embarazo, seguidos por el parto pretérmino y el bajo peso. Y miren la tendencia de los eventos adversos del embarazo, especialmente de estos que más aumentan el riesgo cardiovascular, como son los desórdenes hipertensivos del embarazo. Miren cómo ha ido aumentando, prácticamente el pretérmino y el bajo peso se mantienen, pero los desórdenes hipertensivos del embarazo han aumentado con una tasa de aumento hasta el 2014 de 4.1 años y desde el 2014 en adelante de 9.1 años. Es decir, que realmente está aumentando mucho la incidencia de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y lo mismo pasa con la diabetes gestacional. Fíjense cómo va, aumenta prácticamente un 20% en estos últimos años la posibilidad de tener una diabetes gestacional en nuestras mujeres. ¿Cuál es la asociación que hoy sabemos que hay entre los trastornos hipertensivos del embarazo y la enfermedad cardiovascular? Bueno, este es un trabajo de Onigberg que se presentó en el 2019, en donde se probó que no solamente aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, sino también de enfermedad valvular. Y si ustedes ven las curvas roja del desorden hipertensivo y azul de las mujeres que no lo tuvieron, fíjense cómo esas curvas se separan precozmente, es decir, que aumenta el riesgo cardiovascular y tanto de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca como enfermedad valvular tempranamente en la vida de estas mujeres. Acá pueden ver cómo va aumentando el riesgo por edad entre aquellas que han tenido historia de desórdenes hipertensivos y las que no. Se asocia entonces con un envejecimiento cardiovascular acelerado y condiciones más diversas como la enfermedad valvular, y el número de enfermedad cardiovascular incidente es mayor en mujeres más jóvenes, fíjense, igualándose después de los 65 años con la correspondiente a la edad, con el riesgo cardiovascular aumentado correspondiente a la edad. Es decir, que no solamente aumenta el riesgo, sino que lo aumenta en edades jóvenes. Esto es la relación de la preeclampsia, digamos, es un metaanálisis, fíjense la N de este metaanálisis con un seguimiento muy importante, y aumentó 4 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca, el doble de riesgo de cardiopatía isquémica, el doble de muerte por enfermedad cardiovascular, y también aumentó mayor riesgo en los primeros 10 años, fundamentalmente de insuficiencia cardíaca. Fíjense todo el aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca ajustado prácticamente fue el mayor, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero no es solo insuficiencia cardíaca, sino también en este otro trabajo que se presentó hace poco, miren la N, con preeclampsia, 58.120 mujeres, y tanto el infarto agudo de miocardio como el stroke isquémico, sobre todo cuando se daba preeclampsia y pretérmino, aumentaba el riesgo precozmente. Fíjense, en los primeros 10 años del evento adverso y en edades jóvenes, 30 a 39 años, y después de los 50 años, como vimos anteriormente, el riesgo se equipara al de la edad. Con la enfermedad cardiovascular no es la única relación que tienen los trastornos hipertensivos del embarazo, también aumentan el riesgo de enfermedad renal. No hay mucha evidencia, pero sí está este trabajo, un trabajo basado en estudio poblacional, en donde podemos ver cómo cuando hay un desorden hipertensivo del embarazo aumenta el riesgo de enfermedad renal. Eso se vio comparando hipertensas y no hipertensas, una muestra muy, muy importante, 26.651 mujeres comparada con una cohorte que no habían hecho desórdenes hipertensivos del embarazo. Las que lo hicieron estaban libres de otros factores de riesgo y de otras enfermedades. Miren cómo aumenta el riesgo de enfermedad renal, e incluso lo aumenta
entre aquellas que no hicieron hipertensión durante el embarazo o no hicieron diabetes durante el embarazo. Es decir, que no hace falta que la mujer desarrolle hipertensión posterior a ese evento adverso hipertensivo o desarrolle diabetes para aumentar igualmente el riesgo de enfermedad renal de una manera realmente importante. Con respecto a la diabetes gestacional, fíjense cómo en este trabajo podemos ver que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de diabetes entre 6 a 10 veces el riesgo de tener diabetes más adelante estas mujeres, pero también en este metaanálisis de 9 estudios que incluyeron a 5 millones de mujeres con un importante seguimiento, se vio que la diabetes gestacional duplica el riesgo de eventos cardiovasculares y la diabetes gestacional se asocia a eventos cardiovasculares aún en ausencia de diabetes. Fíjense cómo la diabetes gestacional aumenta el riesgo de diabetes de eventos cardiovasculares sin incluso tener diabetes. Entonces, si la mujer con diabetes gestacional desarrolla diabetes mellitus tipo 2, que pueden llegar entre 6 a 10, como vimos recién, la mayor parte de la evidencia dice que más o menos un 60% lo va a hacer, va a aumentar el riesgo de infarto, va a aumentar el riesgo de ACV, va a aumentar el riesgo de aterosclerosis carotidia y el riesgo de procesos de revascularización 7 años antes que la población general y 4 veces más mortalidad que la población general. Ahora, si la mujer con diabetes gestacional no desarrolla diabetes mellitus tipo 2, que vamos a decir que son 4 de cada 10, también va a aumentar el riesgo 30% de enfermedad cardiovascular y 41% de enfermedad coronaria. ¿Qué pasa con el pretérmino y enfermedad cardiovascular? Bueno, esto mis compañeras ginecólogas que están compartiendo la mesa lo saben mejor que yo. El parto pretérmino es la principal causa de discapacidad neurológica a largo plazo en niños y la causa más común de muerte infantil. Hoy se considera un factor de riesgo independiente de morbilidad cardiovascular. Hay una relación lineal entre el número de partos pretérminos y el riesgo de eventos, y hay mayor riesgo con el parto pretérmino temprano, es decir, de menos de 34 semanas y espontáneo. Y en este trabajo, fíjense cómo aumenta el riesgo tanto de cardiopatía isquémica como de stroke y de enfermedad cardiovascular por todas las causas, tener un parto pretérmino. ¿Qué pasa con las pérdidas de embarazo, con los mortinatos? Tampoco hay tantos estudios, pero este estudio alemán, muy importante, fíjense que el aborto espontáneo aumenta hasta 9 veces el riesgo de IAM, y esto está en relación a si ha tenido solamente un aborto espontáneo o hasta 3 o más abortos espontáneos, que es cuando más aumenta el riesgo. Aborto inducido no hay relación, y con el mortinato aumenta 3 veces el riesgo de infarto. No se encontró en este trabajo asociación significativa con pérdida de embarazo y accidente cerebrovascular. Es decir que el estado procoagulante y proinflamatorio asociado a los abortos recurrentes, pérdida fetal y al parto prematuro produciría un daño endotelial que afectaría a la mujer a largo plazo, generando un aumento del riesgo cardiovascular. Y esto es el mecanismo que vincula a todos estos eventos adversos del embarazo. Obviamente que puede haber una cuestión genética en el riesgo compartido entre eventos adversos del embarazo y enfermedad cardiovascular, el aumento, como decíamos, de factores de riesgo preexistente en nuestras mujeres que se van a embarazar, la adaptación cardíaca que hay que hacer durante el embarazo para poder llevar adelante ese embarazo con el evento adverso, que va a producir disfunción vascular, isquemia placentaria e inflamación materna, y eso va a persistir en el tiempo y va a ser la causa del aumento de riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como cerebrovascular a través de estos mecanismos de envejecimiento vascular acelerado, aumento de la compliance arterial, incremento de la hipertrofia ventricular, de la disfunción diastólica, etc. Entonces, vamos a ver qué podemos o qué estamos haciendo para tratar de cambiar esta realidad. Bueno, esto lo deben conocer, este fue el llamado a la acción que
sacó el American Heart en el año 2022, en donde hay que tratar específicamente y abordar las brechas en el conocimiento y la atención de la enfermedad cardiovascular en la mujer, incrementando la concientización, optimizando la prevención, apoyando la investigación, involucrando a la población, políticas de salud pública y legislación y, por supuesto, monitoreando el progreso. También la doctora Marta Gulati, que es una referente en el tema de enfermedad cardiovascular, dice que hay que incrementar digamos, lo que hay que hacer para escreenear, para estudiar a estas mujeres. Hay que considerar los factores de riesgo género específicos, hay que identificar estos factores del cuarto trimestre, por supuesto, tratamiento específico, evitar la inercia médica, aplicar las guías en las mujeres y concientizar a nuestras mujeres del riesgo cardiovascular aumentado. Debemos basar nuestras prácticas en las guías. Esta guía es la primera guía latinoamericana que se hace sobre prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer, que tuve el honor de coordinar, en donde, como pueden ver, los factores de riesgo se clasifican de otra manera. Tenemos los tradicionales, bien reconocidos, que pueden tener distinto impacto, distinta prevalencia en el hombre y la mujer. Hay determinantes biológicos y determinantes sociales que pueden llegar fundamentalmente estos últimos a impactar más en la mujer, factores de riesgo emergentes que están subreconocidos, que impactan más en la mujer, como todo lo psicosocial, las enfermedades autoinmunes, etc., y los factores de riesgo únicos, en donde están todos los eventos adversos del embarazo, que hoy sabemos que van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular futura y deben ser reconocidos como tal. Este es un algoritmo que tenemos en nuestra guía, en donde se basa en 3 pilares: la investigación, identificar y la acción. La primera parte, investigar, con una anamnesis género específica, en donde yo muchas veces en los congresos pregunto cuántos cardiólogos investigan en nuestras mujeres si han tenido un evento adverso en el embarazo o si han tenido una menopausia precoz o cualquier factor de riesgo único o género específico. Muchas veces no se investiga y no se lo tiene en cuenta. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es investigar esos factores con una anamnesis género específica en nuestras mujeres. Luego debemos identificar que el riesgo cardiovascular que tiene esa mujer, tomando en cuenta estos factores de riesgo único como los eventos adversos y tomándolos como potenciadores de riesgo, es decir, que nos van a recategorizar a una categoría de riesgo mayor a nuestras mujeres usando el score de riesgo que querramos, después lo podemos discutir, a una categoría de riesgo mayor y por lo tanto debemos actuar en consecuencia basando nuestros objetivos terapéuticos en ese nuevo riesgo cardiovascular establecido. Investigar los factores únicos en la mujer ligados al embarazo, y fíjense que no es difícil. Tenemos que tener en cuenta los resultados maternos, si fue un embarazo espontáneo, si fue a través de fertilidad asistida, qué pasó con la presión arterial, si tuvieron preeclampsia, hipertensión gestacional, cómo fue el perfil glucémico, si hicieron una diabetes gestacional, y también cómo fueron los resultados fetales. ¿Tuvo un aborto, muerte fetal? ¿Fue a término? ¿Fue prematuro? ¿Cómo fue el peso al nacer? Esto hay que investigarlo, se lo tenemos que preguntar a nuestras mujeres y, como ven, se resumen en 4 o 5 preguntas. La medicina está marcada de alguna forma por eras, ¿sí? Ya pasamos por varias eras, la era, no sé, de la cardiooncología. Bueno, ahora estamos ante la era de la cardioobstetricia. Realmente en todo el mundo, especialmente en los países con mayor desarrollo, se está produciendo evidencia porque se está estudiando justamente todo esto. Tenemos que mejorar la salud de nuestras mujeres en edad fértil. Esto ya también lo publicó la AJA en el 2023. Hay que preparar a nuestras mujeres para embarazarse, tratar de que lleguen al embarazo sin factores de riesgo presentes, porque eso va a disminuir la incidencia de eventos adversos del embarazo. Y por supuesto, hacer un seguimiento del embarazo y
posteriori al mismo, más cuando ha tenido un evento adverso. Y yo acá le sumo un noveno factor de cuidado para la salud cardiovascular dentro de los esenciales, que es el amamantamiento. Específicamente, este es un trabajo nuevo que se ve que sabíamos que el amamantamiento disminuye el riesgo de cáncer, había evidencia de que puede disminuir el riesgo de diabetes, y ahora sabemos que el amamantamiento mejora la salud cardiometabólica en mujeres que han tenido, por ejemplo, un desorden hipertensivo del embarazo. Fíjense, disminuye el Body Mass Index, disminuye la circunferencia de cintura, disminuye la proteína C reactiva como marcador inflamatorio, los triglicéridos, la insulina, y no en todos los periodos de amamantamiento. Concretamente, lo que observaron en este trabajo fue que por lo menos el amamantamiento tenía que ser de 6 a 9 meses. Generar grupos de trabajo específicos. Esto se generó en la Sociedad Interamericana de Cardiología en el año 2023, pero ya a partir de allí se han originado grupos de trabajo específicos dentro de las sociedades miembros, como por ejemplo la Federación Argentina de Cardiología o la Sociedad Argentina de Cardiología, que ya tienen sus grupos de trabajo específico trabajando en cardioobstetricia. Generar publicaciones específicas. Este es un libro que también tuve el honor de formar parte del cuerpo editorial, de enfermedad cardiovascular en el embarazo, donde hay 21 capítulos. Es una clínica, como las clínicas norteamericanas de cardiología, están las clínicas interamericanas de cardiología, 21 capítulos hablando de enfermedad cardiovascular y embarazo, más de 60 autores, con prácticamente todo el continente americano formando parte de esto y aportando su evidencia. Por lo tanto, lo hace un libro de consulta realmente, no es muy amplio y por supuesto está disponible para la compra. Ahí hay recomendaciones de manejo específicas para el cuarto trimestre, que por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar cada una, pero en toda mujer con evento adverso, en toda mujer con diabetes gestacional y en toda mujer con trastorno hipertensivo del embarazo, cuándo debemos hacer, por ejemplo, el control de la prueba oral de tolerancia a la glucosa en toda mujer con diabetes gestacional, o cómo tenemos que hacer el seguimiento en aquellas que han hecho hipertensión durante el embarazo. También el grupo de trabajo de cardioobstetricia del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología, recientemente publicada, hace una toma de posición de riesgo cardiovascular del cuarto trimestre, el embarazo como predictor de riesgo, en donde hacemos recomendaciones de manejo específicas del cuarto trimestre y también trabajamos en generar infografía específica para darles a nuestras mujeres para que estén al tanto de que si ha sufrido alguno de estos eventos adversos, va a quedar con un riesgo cardiovascular aumentado y qué puede hacer para tratar de disminuir ese riesgo cardiovascular. Esto está para bajarlo en la revista de la Federación Argentina de Cardiología y tratar de tenerlo siempre para entregárselos a nuestras mujeres, que les aseguro que de 10 mujeres que uno investiga, por lo menos en 8 o en 9, nunca nadie le ha dicho que ha quedado con un riesgo cardiovascular aumentado por haber tenido alguno de esos eventos adversos en el embarazo. Entonces, con esto termino. Creo que el principal mal de la humanidad no es la ignorancia, porque quien es ignorante a menudo tiene excusa, sino el rechazo al saber. Realmente ya hay mucha evidencia y tenemos que ponerla en práctica, porque si no, realmente estamos rechazando la posibilidad de darles a nuestras mujeres un control adecuado después de haber tenido un evento adverso del embarazo y justamente disminuir ese riesgo cardiovascular aumentado del cuarto trimestre. Muchísimas gracias. Gracias, Mildred. La verdad que siempre un placer escucharte. Vamos a pasar ahora a la disertación de la doctora Arias. Vivi, ¿arrancas con tu charla? Bueno,
Perfecto. No sé si se ve la pantalla. Sí, Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. gracias Mildred, buenísima tu charla y bueno, yo voy a ir bastante rápido para que tengamos espacio para poder charlar con nuestras panelistas y con el resto que quiera ingresar preguntas a través del chat, que estaría me parece que es la parte más interesante de este encuentro, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar un poquito del impacto de los cambios hormonales en la salud cardiovascular de la mujer, más allá del cuarto trimestre que ya presentó Mildred. Y bueno, un poco lo mismo que ella mencionó respecto de la preocupación de diversas sociedades científicas. Este es un artículo publicado en Lancet, donde un grupo de sociedades se unieron también con el objetivo de valorar cómo podían disminuir la carga de enfermedad cardiovascular en la mujer, y donde en el apartado inicial y en la presentación ellos dicen, bueno, la mujer está subrepresentada, tenemos subdiagnóstico de patología cardiovascular en la mujer, la mujer está subtratada y hay otros factores como los que ya mencionó, que ahora vamos a repasar rápidamente, que también tiene en particular la mujer y sobre los cuales tenemos que indagar y estudiar para poder hacer un tratamiento dirigido y justamente reducir lo que en la actualidad es la principal causa de muerte en las mujeres, porque bueno, como ya sabemos y lo saben nuestras colegas ginecólogas, aún existe el concepto de que la mujer tiene mayor mortalidad por cáncer ginecológico, y esa no es la realidad. Hay 275 millones de casos de enfermedad cardiovascular en la mujer. Esto esto es un reporte de 2019 en distintas áreas del mundo. La principal causa, evidentemente, es la enfermedad coronaria y seguida por el stroke, y es, como dijimos, la principal causa de muerte en las mujeres. Ya Mildred adelantó este tema relacionado a los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en la mujer, en los cuales, bueno, consideramos obviamente los factores de riesgo tradicionales, de los cuales ahora voy a hacer una pequeña consideración, los factores de riesgo sexo específicos y, muy importante, los factores menos reconocidos, que es lo relacionado a factores psicosociales y demás, que cada vez están, el nivel educativo de la mujer y demás, que cada vez están más en boga y que realmente tienen peso en estudios realizados de forma independiente, relacionado con otros factores de riesgo. Así que nosotros tenemos que considerar estos tres aspectos y, como Mildred dijo, reiteró en varias oportunidades, indagar al respecto e ir considerando todos. En relación a hipertensión arterial, hablemos un poquito qué pasa en la mujer. Sabemos que la prevalencia de hipertensión arterial en el mundo es muy elevada, 1 de cada 3 personas en el mundo es hipertensa, y en relación a la mujer tenemos además algunas otras características particulares. La mujer hipertensa tiene mayor incidencia de infarto agudo de miocardio. Tiene mayor elevación en el tiempo, o sea, hace elevaciones más bruscas comparados con el hombre. Tiene una mayor presencia de hipertrofia ventricular comparado con hombres, responde menos a los fármacos. Hay un parámetro relacionado a la variabilidad tensional que es de mal pronóstico, y la mujer tiene mayor variabilidad tensional interconsulta y en el día. Obviamente sabemos que el perfil de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es típico en las mujeres. También se ha demostrado por diversos estudios una mayor rigidez arterial comparada con los hombres, y para colmo de males, y esto lo vivimos todos los días en mi consultorio, por favor díganme que les pasa lo mismo que a mí, presentan todos los efectos secundarios, mayor efecto secundario. Esto en realidad lo digo un poco en broma, pero en realidad esto también ha sido demostrado en estudios de cohortes que han sido seguidas. Los efectos secundarios a drogas antihipertensivas se manifiestan con más frecuencia en las mujeres, con lo cual el tratamiento se hace aún más complejo. En relación al otro factor de riesgo, que es el LDL colesterol, como siempre dijimos, tenemos que establecer el riesgo, plantear objetivos de tratamiento de LDL
¿Y qué pasa en las mujeres? Las mujeres tienen un fuerte salto de valores de LDL el primer año posmenopausia. Así que nosotros tenemos que estar atentos para chequear el perfil lipídico justamente en ese año posmenopausia. Y no, no puede ser, yo siempre tuve mis niveles normales. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del efecto estrogénico al respecto, y es por esto que las mujeres se sorprenden. Nosotros no tenemos que sorprendernos, tenemos que saber que esto ocurre. También tenemos que saber que en los estudios de investigación las mujeres muestran menos adherencia al tratamiento con estatinas, y para colmo de males, las mujeres tienen mayores receptores, mayor número de receptores de PCSK9, con lo cual tienen mayor posibilidad de tener colesterol LDL circulante. También hay algunos mecanismos asociados a los estrógenos, en los cuales la pérdida estrogénica implica que por un mecanismo de transitosis, cuando el LDL ingresa al subendotelio, no es expulsado, y eso también ocurre en la menopausia. Así que hay múltiples mecanismos que incrementan el riesgo asociado a la dislipemia en la mujer posmenopáusica. Cuando hablamos de características de lesiones ateroscleróticas en los diabéticos, nosotros sabemos que los pacientes diabéticos presentan lesiones más extensas, de múltiples vasos, difusas, todo mal, pero esto es más acentuado en las mujeres diabéticas. Realmente tienen peores resultados. Y cuando uno piensa en el riesgo cardiovascular en diabéticos, varones versus mujeres, uno dice, bueno, seguro que le va peor al hombre. Pues no, le va casi el doble de mal a las mujeres. Esto fue demostrado en un metaanálisis de muchísimos pacientes publicado en 2018, que demostró que los pacientes diabéticos hombres duplican el riesgo de infarto y las mujeres casi lo triplican, y hay una edad crítica que en realidad incluso es previa a la menopausia, donde puede llegar hasta 5 o 6 veces más. O sea que hay factores asociados al sexo en los malos resultados en diabetes. Y también hay peores resultados en las mujeres en insuficiencia cardíaca. El riesgo, la asociación en insuficiencia cardíaca para mujeres es superior a los hombres en esta cohorte de Framingham. Bueno, entonces vamos a ver por qué decimos que la mujer está protegida por los estrógenos. Vamos a revisar rápidamente los mecanismos de acción de los estrógenos, porque sabemos que hasta la llegada del periodo peri y posmenopáusico, la mujer tiene cierta protección de enfermedad cardiovascular, y el hombre le lleva 10 años en la aparición de los primeros eventos, y la mujer se mantiene en general hasta la llegada de la menopausia. Bueno, como sabemos, los mecanismos de acción de los estrógenos a través de los receptores alfa y beta estrogénicos son algunos genómicos, otros no genómicos, no vamos a entrar en eso, pero específicamente hablando de salud cardiovascular, a nivel de los miocardiocitos, la influencia de los estrógenos está asociada a un bloqueo de angiotensina con la cascada, con lo que implica menor hipertrofia ventricular, estimulación de sirtuinas, lo cual inhibe y otras proteinquinasas que inhiben las especies reactivas de oxígeno, con lo cual tenemos menor apoptosis, tenemos menos hipertrofia ventricular. También hay algunas cuestiones asociadas a estrés oxidativo mitocondrial a nivel miocardiocítico, y a nivel de las células endoteliales, básicamente el efecto estrogénico es a nivel nuclear, estimulando la óxido nítrico sintetasa, con lo cual tenemos mayor vasodilatación, e inhibiendo la liberación de interleuquina 6 y 8, con lo cual se disminuyen las moléculas de adhesión, menor atracción macrofágica, y por lo tanto esto implica ateroprotección. Estos son los mecanismos fisiológicos de los estrógenos endógenos, ¿verdad?
Y acá están todos los sitios en los cuales estos son los diversos estrógenos que tenemos en el cuerpo, unos más potentes, otros menos potentes. Ya después nuestras colegas ginecólogas nos ilustrarán un poquito más al respecto, y los múltiples órganos diana en los cuales los estrógenos tienen su impacto, ¿no es cierto?, a nivel óseo, a nivel tejido adiposo, a nivel cerebro, corazón, vasculatura, etc. ¿Qué pasó en estos años? Porque hay una historia de que, bueno, considerando los teóricos beneficios, ¿no es cierto?, incluso en estudios de investigación en animales y demás, la terapia estrogénica de reemplazo hormonal exógeno, con varios como ustedes ven acá, hay un historial de cuando empezó la terapia de reemplazo hormonal, ¿no es cierto?, cuáles fueron los primeros estrógenos usados y cómo cómo fue esta historia del reemplazo hormonal. Bueno, hubo un incremento en la utilización, después se vio cierta asociación con el riesgo de cáncer endometrial, bajamos, acá dijimos, bueno, introducimos progestágenos y entonces con esto reducimos y empezamos de nuevo un incremento. Y acá se publican un par de estudios, el estudio HERS, que es un estudio en prevención secundaria cardiovascular, mujeres que habían sufrido un infarto agudo de miocardio y que se las sometió a ramas de terapia de reemplazo hormonal versus placebo, no redujo la incidencia de eventos, y posteriormente, y lo que terminó de aplanar y reducir el uso en forma dramática de terapia de reemplazo hormonal, que fue el estudio WI, en el cual en prevención primaria, un grupo, ya lo vamos a revisar, pero se valoró qué pasaba si a mujeres en edad y posmenopáusica, en realidad eran mujeres de 50 a 79 años, recibían terapia de reemplazo hormonal. Vamos a verlo en un segundito. Este es el estudio que hizo que cayera tanto, porque fue detenido precozmente, 16.000 mujeres estadounidenses de 50 a 79 años, reclutadas en este periodo de tiempo, fueron asignadas a recibir una combinación de estrógenos y progestágenos, o si no tenían útero, solo estrógenos, versus placebo. Y el endpoint primario que se planteó en este caso fue infarto y muerte, los cardiovasculares o cáncer invasor de mama, y una serie de endpoints secundarios, más que nada, bueno, ACV, embolia pulmonar, ICA de endometrios, mortalidad, etcétera, por todas las causas. ¿Qué pasó? El Comité de Revisión de Datos lo interrumpió precozmente, y los resultados del WI fueron publicados en 2002, donde ellos detectaron un incremento de los cánceres el riesgo relativo en realidad de cáncer invasor de mama, y por lo tanto el estudio se detuvo. Esto ocurrió en ese momento, y como les dije recién, la prescripción de terapia de reemplazo hormonal fue muy cuestionada, bajó enormemente. Posteriormente, entre 2002 y 2022, 20 años después, hubo muchos estudios, la mayoría en realidad, lamentablemente, pocos estudios randomizados, muchos estudios observacionales, hasta llegar a 2022, donde la Sociedad Norteamericana de Menopausia genera un paper de posición que es similar para los europeos también, donde ellos plantean lo siguiente: la terapia de reemplazo hormonal es el tratamiento más efectivo porque en realidad para lo que usamos en las mujeres, la terapia de reemplazo hormonal es para los síntomas vasomotores y síndrome genitourinario en la menopausia. No se utiliza y no está indicado, FDA claramente lo dice, para prevención ni primaria ni secundaria de enfermedad cardiovascular, porque no tenemos evidencia. Y esta terapia de reemplazo hormonal tendría indicación primaria en pacientes con menopausia precoz y temprana, menos de 40, con 5 años, sobre todo considerando que estas pacientes tienen estadísticamente un incremento en enfermedad cardiovascular, también en fibrilación auricular, estenosis aórtica. Hay una asociación epidemiológica en estas mujeres, probablemente mediada por la deprivación hormonal.
También tiene indicación la terapia hormonal como prevención de osteoporosis en la menopausia, pero no como tratamiento de la osteoporosis. Y después de múltiples ensayos, que ahora vamos a ver algunos, se termina Perdón, diciendo, tenemos 15 minutos, ¿no? sí, 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 ya terminó, que esto sería adecuado a realizar en mujeres de menos de 60 años o perdón, la terapia se inicie dentro de los 10 años de menopausia, ahí sí podemos obtener beneficios, pero habría que valorar el tipo de terapia, la dosis, la vía de administración, de lo cual van a hablar después nuestras colegas, porque hay diferencias y estas diferencias se vieron. Inicialmente este gráfico muestra cómo en realidad el riesgo de eventos adversos serios, trombosis pulmonar, embolismo y demás, en realidad no fue muy alto, sobre todo en las mujeres entre 50 y 60 años. También hay estudios que están valorando cómo se deposita la grasa pericárdica, ¿no es cierto? La caída estrogénica implica expansión y se está valorando si es lo mismo usar vía oral o transdérmica en la reposición hormonal. Estos son estudios recientes, el estudio KIPS. Y un metaanálisis que es cuestionado porque incluye pocos estudios randomizados y varios estudios observacionales, muestra a favor de terapia de reemplazo hormonal en mujeres con menos de 10 años de menopausia y menores de 60 años, porque más de 60 años ya los factores de riesgo tradicionales cobran un valor más importante, podrían beneficiar el uso de terapia. Con lo cual, los mensajes finales son que tenemos que resaltar y recategorizar en nuestras cabezas y en nuestro día a día la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer, en la cual hay muchos gaps aún de investigación, y cuál es el rol de la terapia hormonal, para lo cual ahora seguro nos van a desburrar nuestras estrellas que saben mucho más que yo de todo esto. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Excelente. Bueno, a ver, doctora Cook, doctora Maggi, este es su tema. De esto los cardiólogos no sabemos nada, es la verdad. O sea, empezamos a hablar de hormonas y no sabemos Mira, nada. lo que le Entonces, hemos escuchado hablar a la doctora Arias es que sabe mucho. está bien, Ella, está bien. ella dijo que había estudiado y evidentemente ha estudiado mucho y sabe mucho. Y Estudió. nosotros hemos aprendido escuchándolas a ustedes. Gracias. Bueno, Belén, No, sí, no, tu aporte a esto, o sea, cuando la pregunta que surge es ¿en quién, cuándo iniciamos y cuándo le damos final a la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? bien. Nosotros decimos que en este tema hay que hacer un traje a medida. No podemos dar una terapia hormonal de la menopausia de cualquier modo o del mismo modo a todas las mujeres. Cada mujer tiene una historia y cada mujer tiene que ser interpretada como corresponde. Mildred hizo algún análisis sumamente interesante, que ella dijo en un punto que había que ver qué riesgo cardiovascular tenía la mujer en la edad fértil, como para prevenir que lleguemos a la menopausia con otras situaciones. Entonces, si tenemos una mujer joven con un síndrome ovario poliquístico, con oligomenorrea, con sobrepeso, con diabetes, esa mujer seguramente va a ser una mujer que cuando haga la menopausia va a tener más probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, en la mujer en la edad fértil ya podemos empezar a prever o a prevenir qué puede ocurrir después. Viviana también dijo esto del tema de la prevención y de cómo llegamos a las mujeres. La pregunta tuya, ¿a quién se la damos? A la paciente que lo necesite. La menopausia es un estado fisiológico y normal de la mujer. Hoy estamos atiborrados de pacientes que vienen y te piden el pellets de testosterona, los micronutrientes que mi amiga toma. O sea, nos pasamos tiempo explicándole a la mujer que la menopausia es algo natural y que no debemos medicalizar lo que es natural. Debemos medicalizar lo que es necesario. Entonces, si de golpe llega una paciente y me dice, doctora, yo tengo sequedad vaginal, tengo dispareunia, tengo prurito, o sea, todo lo que sea el síndrome urogenital lo vamos a medicar. ¿Cuál es la mejor droga para utilizar? Es el promestriene, que
que es un estrógeno local que no tiene repercusión a nivel sistémico, ¿sí? Podemos utilizar también el estriol, que también queda a nivel local, y otra cosa interesante es que incluso lo podemos dar a las pacientes oncológicas, que eso también hay que preservar la calidad de vida de las mujeres que son sobrevivientes de enfermedades oncológicas. ¿Mm? Hay otra mujer que viene con los síndromes vasomotores que la perjudican incluso hasta en su cuestión profesional. Hay una directora de escuela, hay una jueza, hay una médica que está en actividad, que está haciendo un webinar, que está en exposición, y cuando tiene el sofoco, la mujer se siente muy perturbada y puede llegar a traerle implicancias a niveles laborales incluso. ¿Mm? Entonces esa mujer también la vamos a acompañar en la medicación. ¿Cuál es la vía de elección? La vía más segura, como para que nos llevemos a la casa todos los 44 participantes de este webinar, la vía más segura es la percutánea. La transdérmica son los parches, y nosotros en Argentina ya no tenemos parches para la menopausia. Utilizamos el gel, que eso se llama vía percutánea. ¿Mm? Y las pacientes que tienen útero, que tienen endometriosis y demás, tenemos que administrarle también un progestágeno. Estuvimos la semana pasada en una actualización a lo cual Vivi se llama ahora el renacimiento del climaterio. O sea que estamos volviendo a renacer en estas nuevas ideas que estamos dándonos cuenta que son útiles. Entonces tenemos que acompañarlo con progestágeno. Una muy buena forma es con el SIU de levonorgestrel, que es el DIU, digamos, que se le coloca al paciente, y si no, con progesterona micronizada. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? La otra pregunta. Antes decíamos no más de 5 años. Ahora sabemos que no es necesario eso. Yo tengo pacientes, y esto es medicina basada en experiencia, pacientes de 80 años que te dicen, doctora, no me saque el remedio milagroso. Y vos ves que la paciente tiene, cardiovascularmente está bien, la mama está bien, el endometrio está bien, no tenemos por qué sacárselo si la mujer está bien. ¿Sí? ¿Y cuánta es la cantidad que debemos administrar? La menor dosis que sea efectiva. Entonces vamos cotejando a la paciente con lo menos que ella se pueda sentir bien, esa es la dosis efectiva. Bien. Yo me pregunto, Coti, esta pregunta es para vos, para la doctora Maggi. Nosotros empezamos, siempre se habla de la posmenopausia, la mujer que está en menopausia. Y el otro día, bueno, cuando fue lo de Fusaro, revisando un poco lo último que había en bibliografía, se habla mucho de la menopausia de transición, ¿no? Y, y entonces realmente nosotros tenemos que esperar para tratar los síntomas vasomotores y todo esto que genera tanta molestia a la mujer en menopausia al posmenopausia, o podemos empezar en este periodo de menopausia de transición. ¿Cómo andas, Vero? Muchas gracias por la invitación. Realmente, con respecto a tu pregunta, es extremadamente importante. Yo creo que las mujeres las tenemos que ayudar a transcurrir este momento. Como dijo Belén, es completamente normal, todas lo vamos a vivir, pero la que tiene síntomas las tenemos que ayudar. Y toda la medicación que nosotros hablamos, habitualmente hablamos de la posmenopausia, pero durante la perimenopausia, que es el periodo previo, es donde la paciente más siente los cambios. Y ahí sí la podemos ayudar. No con la dosis de terapia hormonal de reemplazo, sino con la dosis anticonceptiva, ¿sí? Porque si nosotros le damos mucho estrógeno, nosotros sabemos que para disminuir un síntoma vasomotor tenemos que darle 1 miligramo de estradiol, que eso sería mucho porque la paciente en la perimenopausia todavía tiene picos de estradiol, entonces generaría más complicaciones. En cambio, en dosis anticonceptiva podríamos andar. Y como dice Belén, que en realidad lo que más conviene siempre es por piel. Entonces, en este caso, podríamos usar parches anticonceptivos, que sería más saludable, tendría menos eventos a nivel cardiovascular y del metabolismo de hidratos de carbono, entonces sería mucho más seguro empezar con parches. Siempre y cuando la paciente no fume, ¿no? No hemos hablado mucho del tema de las fumadoras, está contraindicado usar hormonas en fumadoras, ¿no? Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Pero yo diría que le tenemos que aprovechar a Mildred, no sé si Mariana quiere hacerle una pregunta, si no, yo tengo como 5. Yo tengo una. Yo también tengo, empiezo. ¿Cómo implementas vos después en ese cuarto trimestre,
¿Cómo haces el seguimiento a esa paciente? ¿Utilizan algún tipo de biomarcador, algún estudio para medir rigidez arterial? ¿De qué manera hacemos la prevención y actuamos rápido? Y segunda pregunta, si encontramos algo, ¿somos mucho más agresivos con la terapia farmacológica? ¿Somos más precoces en la terapia farmacológica o seguimos con medidas higiénico-dietéticas? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, me diste pie para contarles que estamos haciendo un trabajo en donde le estamos midiendo rigidez arterial, velocidad de onda del pulso, a todas las mujeres que han tenido un evento adverso del embarazo y que no tengan factores de riesgo, y también a todas aquellas mujeres que pueden tener un aumento del riesgo por ejemplo, una enfermedad autoinmune, un tratamiento oncológico, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos? Ese trabajo fue presentado en SAJA, después hicimos una actualización con una N más amplia, lo presentamos en SIAC, en SAJA nos premiaron, en SIAC también. ¿Por qué? Porque hacer una BOP hoy en día es algo muy sencillo, no es algo costoso, y realmente están rígidas. Estas mujeres están rígidas, incluso mujeres jóvenes que han tenido el evento adverso a lo mejor 1 año, 2 o 3 años antes, ya están rígidas. Entonces, Exacto. por ejemplo, hacer una BOP, que es algo sencillo, es algo que nos aporta mucho dato. Además de reclasificar a estas mujeres usando el score de riesgo con el cual trabajemos, sea el HEARTS, sea el score de los europeos, cualquiera de ellos, si tiene un evento adverso, tenemos que recategorizarlo al riesgo simplemente por haber tenido el evento adverso, y eso nos posiciona en una categoría, si es leve, porque la mayor parte de las mujeres antes de los 40 años, salvo que tengan alguna condición particular, nos va a dar un riesgo cardiovascular muy bajo. Entonces, pasarla a la categoría de riesgo inmediatamente superior y actuar en consecuencia, fijándonos objetivos terapéuticos de acuerdo a ese riesgo. Con respecto a qué hacemos, si solamente hacemos prevención, por supuesto, empezando con todos los pasos esenciales para la salud cardiovascular. En la mujer que ha hecho el evento adverso, recomendar fuertemente el amamantamiento, cosa que muchas veces se había perdido o no se le daba tanta importancia. Ahora tenemos que trabajar todos juntos, todo el equipo de salud, para reforzar, sobre todo en aquella mujer que ha hecho un evento adverso, porque ya hay evidencia de que mejora la salud cardiometabólica y por ende va a bajar el riesgo. Entonces, hacer hincapié en el amamantamiento, y en el caso, por ejemplo, de que esté una mujer diabética que esté con aumento de peso, aunque no haga una diabetes, pero esté prediabética, probablemente empezar con medicación, metformina, o si tiene obesidad, incluso con los agonistas de GLP-1, que realmente sabemos que no solamente va a actuar disminuyendo el peso, sino que vamos a estar trabajando en el riesgo cardiovascular. O incluso en Alapril, para tratar de, perdón, dije en Alapril, cualquier inhibidor del eje, para tratar ya de actuar precozmente. Dosis baja, si lo tolera, digamos, yo creo que ahora yo estoy fascinada porque la nueva guía de hipertensión de los europeos, realmente por primera vez una guía de hipertensión nos saca al 52% de la población del mundo del grupo de poblaciones especiales. Es la primera guía género diferenciada, a mi juicio, que existe hoy, porque realmente en toda la guía tienen en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer en muchos de los puntos de la guía donde realmente está la diferencia. Como dijo Vivi, la mujer hipertensa tiene daño en órgano blanco más precoz, tiene realmente la mujer menopáusica ni hablar, ya en la perimenopausia ya aumenta su riesgo. Entonces, yo creo que hoy tenemos herramientas para trabajar fuertemente en estas mujeres para evitar que lleguen justamente a la menopausia, como recién decía Belén o María Inés, con un riesgo cardiovascular aumentado, cuando pudimos habérselo
disminuido, preparándolas de alguna manera para la menopausia, que como también dijeron, todos, hemos pasado o van a pasar por ello. Yo creo que acá la única que lo ha vivido soy yo, pero bueno, no, allá me están diciendo que no, bueno, ya somos dos. Pero realmente creo que prepararnos para la menopausia, así como hay que preparar a la mujer en edad fértil para el embarazo, es fundamental. No sé si con eso respondí a las dos preguntas. Lili, te hago una pregunta. Recién hablaste, a mí el tema de rigidez arterial me gusta mucho y alguna vez hicimos varios trabajos en el sanatorio para medir rigidez arterial en determinadas poblaciones. Y preeclampsia es una población que la verdad es muy atractiva para medir rigidez arterial. ¿Qué pasa si tenés una paciente que no tiene hipertensión en su mapa, pero que tiene una velocidad de pulso muy alta? O sea que vos sabés que está rígida. ¿Vos no estás tentada en esa paciente a empezar con dosis homeopáticas de algún pril, de algún... Sí, de hecho lo hago. No, De hecho claro. lo hago. Incluso en mujeres en edad fértil, con una decisión compartida, diciéndole, mirá, si te vas a embarazar, ten en cuenta esto, pero no me privo de si tengo una herramienta que yo sé que voy a mejorarle la salud a las arterias, que son las que se están enfermando, porque voy a evitar que se vayan volviendo más rígidas, puedo actuar. Además de hacer mucho hincapié en todo lo que tenga que ver con actividad física, medidas, digamos, de alimentación, mantenimiento de peso, no fumar, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente que si no nos quedamos en el diagnóstico y tenemos herramientas y no las estamos usando. Así que definitivamente sí No tenés lo la hacemos. no tenés la sensación de que uno empieza a tratar la hipertensión y ya llegó tarde, porque si vos podés evaluar la rigidez arterial y podés empezar antes y luchar contra esa rigidez arterial, probablemente no tengas esa hipertensión el día de mañana, ¿no? Vero, permitime en ese aspecto agregar algo a lo que ya mencionó Mildred, y también Belén, pero quiero que lo reforcemos. Coti dijo, no hablamos mucho de tabaquismo, no olvidemos, y en la epidemia de obesidad, no solo para los eventos del embarazo, pero la llegada a la menopausia con mejores índices de masa y con una distribución aceptable que va a cambiar obligadamente después que los estrógenos se retiren, es muy, muy importante y está mencionada en todos los papers estos en cuanto a qué importante es que le pidamos a la mujer que por favor no engorde antes porque después nos va a costar un montón y eso va a impactar muy negativamente en aparición de nueva diabetes, en hipertensión, en absolutamente todo el riesgo cardiovascular, donde yo creo que los scores cada vez estamos usando menos porque creo que la cosa va por otro lado y bueno, estas son las cosas que tenemos que empezar a preguntar y hacer hincapié, darle más bolilla a la genética, lo que pasó en los embarazos, en lo que pasó, cómo es la vida en relación a la mujer de estos aspectos. Y creo que estamos en tiempo, che. ¿Puedo agregar algo con respecto a eso? O sea, Yo tengo una más. así como dije que no estábamos indicando la terapia hormonal de la menopausia cuando no es necesaria, sí creo que a todas las mujeres que entran al consultorio le tenemos que decir que tienen que hacer 4 cosas. Es alimentación saludable, actividad física, no fumar y tomar un poquito de sol. En las Sí, palmas de las manos 5 minutos por día es suficiente. Y el no estrés, porque también las mujeres hoy estamos sobrepasadas, porque no nos hemos liberado de nada, no hemos agregado cosas. Entonces tenemos que ser jóvenes, espléndidas, exitosas en la profesión, mejores amantes, mejores madres. Tenemos tanto encima y entonces todo eso nos genera estrés y también nos genera posibilidad de hacer patología cardiovascular. María Inés, ¿querés decir Una, algo? una pregunta cortita, Mildred. Cuando nosotros hablamos de sofocos y pacientes que tienen muchos síntomas, se habló que había que medir la rigidez arterial. ¿Crees que es un dato positivo que nosotros las mandemos, o sea, siempre las mandamos al cardiólogo, pero direccionado a que busquen eso, a lo mejor como prevención de patología a futuro o no?
Yo creo que sí, o sea, ya hay evidencia que las mujeres que presentan sofoco, digamos, pueden tener mayor riesgo cardiovascular. Claro. Entonces, por el simple hecho de presentar el sofoco. Yo realmente creo que estamos ante un despertar de la menopausia. Sinceramente, creo que, eh, digamos, porque ha cambiado de alguna manera las mujeres que están entrando en menopausia. Las mujeres que están entrando en menopausia ahora son ya millennials, quieren soluciones, no quieren sufrir cosas que pueden evitar con la medicación. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos justamente para aprovechar esa corriente que nos está inundando. Incluso a ver, estamos ante un negocio billonario. Hay un paper que no sé si han visto que habla de que el nuevo negocio de la menopausia, estamos hablando de 600 billones de dólares que se están volcando al terreno de la menopausia con desarrollos de nuevas moléculas como el fesolinetat, que es esta molécula que no es hormonal y que disminuye entre un 75 y un 90% los sofocos, porque actúa sobre las neuronas NKDI que están moduladas por los estrógenos. Cuando se van los estrógenos, entienden que de alguna manera el cuerpo está caliente y envían agua. Entonces, estas neuronas digamos, se bloquean con esta molécula nueva. Lo que pasa es que este tratamiento en Estados Unidos recién fue aprobado por FDA y cuesta $532 por mes. Ya se está indicando. No sé cuándo llegará a nuestro país, se aprobará en nuestro país y lo podremos empezar a usar, porque si vos le decís a una mujer que para evitar los sofocos tiene que gastar $500 por mes, bueno, no sé cuántas lo van a poder hacer. Pero yo creo que pasamos de la hormonofobia que nos dejó fundamentalmente el Wii y que no hemos podido aún bajarlo. Creo que es muy importante conceptualmente hablar de terapia hormonal de la menopausia y de terapia de reemplazo hormonal, porque la edad de la menopausia en América Latina ya ha bajado en los últimos 30 años casi 4 años, o sea, estamos en 47 años de promedio, es decir, que estamos ante mujeres que van a vivir un 40%, 30% de su vida en menopausia. Por lo tanto, y ha aumentado la prevalencia de menopausia temprana y de insuficiencia ovárica prematura. Entonces, a estas mujeres con insuficiencia ovárica prematura, bueno, acá tengo a dos especialistas que me van a dar seguramente la razón, hay que reemplazarlas. Entonces ahí hablamos de terapia de reemplazo hormonal porque sabemos que mejora todo el perfil cardiometabólico, que disminuye el riesgo de deterioro cognitivo más adelante y disminuye el riesgo cardiovascular. Y aquellas mujeres que lo necesitan porque realmente, como decía Belén, tienen síntomas de menopausia, pueden tener hipertensión, pueden ser diabéticas, estudiémosla para ver, porque hoy en día incluso yo tengo pacientes diabéticas con mucha sintomatología que, bueno, le he hecho un score de calcio, le he buscado placas, y si realmente están muy sintomáticas, le das hormonas y mejoras la calidad de vida. Entonces, creo que pasamos de la hormonofobia y ahora estamos en el periodo de que estamos haciéndonos amigos de las hormonas. Yo recuerdo hace 10 años atrás una mujer diabética, pero a ver, ni ahí le iba a dar terapia hormonal. A una hipertensa tampoco, pero hoy en día se lo contempla, cuando realmente, como decía Belén, es necesario. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. La verdad que uno podría seguir hablando, ¿no? Mucho sobre esto, por lo menos a los que nos No sé si gusta. hay preguntas en No sé el si chat, alguien pero tiene algo. No he visto. A ver, no he visto preguntas en el chat. A ver. El doctor Tibaldi hizo una pregunta. a Miguel hay que Eh, responderle sí o sí. dice, pregunta a la mesa. Si ustedes no creen que está mal clasificado lo que es considerado
embarazo de alto riesgo. Y creo los paradigmas deben cambiar, debemos ser más cuidadosos y preventivos. Bueno, creo que eso ya lo respondimos. Dado el aumento de la edad promedio del primer embarazo, ¿existe algún estudio que relacione edad a la gestación y desarrollo de hipertensión en el embarazo? No sé si alguien quiere responder esto, yo no lo sé. Sí, o sea, ¿por qué? Porque cada día tenemos más gestantes con mayor edad que tienen más posibilidades de tener factores de riesgo. Es decir, la edad en sí misma no, pero como se asocia y llegan con más factores de riesgo a la gestación, eso sin duda que va a aumentar la posibilidad de eventos adversos en el embarazo. Y a mayor edad van a presentar mayor riesgo de tener alguna complicación en el embarazo. Así que yo creo que la respuesta es sí. O sea, hay evidencia de mayor riesgo por este aumento de la edad de la gestación. No sé Y si... la otra cosa, Mildred, ¿qué pasa con estas mujeres? Hoy la mujer ya no tiene hijos a los 20 y pico, hoy la mujer espera terminar su carrera, su profesión, y tenés mujeres que te dicen, yo hasta los 35 no pienso tener hijos. Entonces, cada vez la maternidad la vamos llevando mucho más atrás y de pronto esas mujeres se encuentran con que necesitan tratamientos para quedar embarazadas y el nivel hormonal que se usa o lo que se tienen que inyectar para poder quedar embarazada, y eso también me parece que aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Empiezan mucho más tardío y necesitan, bueno, que ahí probablemente las ginecólogas sepan más que nosotros, pero necesitan un flujo hormonal importantísimo, Sí, ¿no? claro. Es escandaloso los niveles hormonales, por supuesto. Digamos, lo probado con el tema del tratamiento hormonal, que esto, como vos dijiste, saben más ellas que las ginecólogas que nosotros, obviamente, es con la preeclampsia, ¿no? Aumenta el riesgo de desórdenes hipertensivos del embarazo, lo aumenta, está probado. Y también tiene que ver cómo se hace la fertilización, si es con embrión fresco Inyección. o embrión congelado. Ujú. Mucho más cuando es con embrión congelado, que yo creo que es la más frecuente, ¿verdad? Desmiéntanme, chicas. Eh, Cuando la fertilización asistida se hace con embrión congelado, aumenta mucho más el riesgo que cuando es con embrión fresco. Eso es lo que está absolutamente probado y como vos decís, cada vez hay más mujeres con mayor edad que necesitan ayuda, así que sin duda que eso aumenta el riesgo. Mildred, una pregunta. ¿Qué lugar tiene darle aspirina en semana 12, en el momento que se hace la placentación a estas pacientes que están con más riesgo, como las primigestañosas, la fertilidad y todas estas mujeres? Bueno, yo creo que ahí Mariana, que es la especialista de hipertensión en embarazo, está más calificada que yo para responder, pero sí hay que dársela sin duda alguna. Las últimas guías recomiendan dosis más altas de 150 miligramos a partir de la semana 12 y es lo único que está demostrado hoy por hoy que nos sirve para la prevención de la preeclampsia. Así que sí o sí, toda embarazada de riesgo tiene que utilizar. Así es. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Del chat no veo nada. La verdad que ha sido muy disfrutable hablar escucharlas. Así que, bueno, esperemos. A ver acá, una última. No, Como última bueno, ya no consideración, yo tenemos más. decirles, agradecerles y darnos cuenta, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho más en El equipo equipo. gineco y cardio, ¿no? Porque ustedes no saben muchas cosas nuestras y nosotros ustedes también. Y la paciente me parece que se queda media ahí como en el medio, ¿no? Tendremos que trabajar Igual, mucho más en equipo. yo a favor creo que de hecho tenemos un grupo de climaterio y venimos trabajando bastante bien. Estas ginecólogas son un orgullo para mí, así que venimos trabajando No, bien. pero está bueno, vamos a crecer mucho y también hay que intentar hacer la era obstetricia cardio, porque me parece que es re importante para nuestras pacientes. Total. Sin Gracias. duda. En Bueno, eso estamos trabajando también. Hay equipo por todos lados. hay equipo, muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Mildred. Gracias, Vivi. Ex- Gracias a todos. Muchas gracias, Ha realmente ha sido un sido muy placer. buena Moreira, la webinar, así que muchísimas gracias a todas. Gracias a todos. Gracias a Muchas ustedes gracias. por la invitación, realmente me he sentido muy, muy cómoda y bueno, y me voy con el corazón lleno y más sabia que hace un rato. Así que muchas gracias.
Gracias, Vamos a hacer Mildred. tu Gracias, chicas. diplomatura. Hay que Gracias. hacer tu Con gusto, con gusto. De hecho, ahora Pero- está por empezar el módulo de cardioobstetricia, así que con gusto. Bueno, un beso. Chao, chao. Gracias, Gracias. chicas, a todos. Chao, chao, gracias. Chao, Adiós. chao, buenas noches.